Y, y les quiero contar que, bueno, desde Baika Lab, que es un programa dentro de Baika, empezamos este año a trabajar en este programa de intercambio de experiencias para compartir justamente todo lo que hemos aprendido en más de 12 años trabajando en la restauración de ecosistemas, no solamente a través de una plataforma que la van a encontrar en la web, donde vamos a ir subiendo distintas charlas y encuentros que vamos haciendo con especialistas, sino también a través de recursos y ensayos y documentos que cuentan un poco lo que estamos investigando, lo que estamos aprendiendo, lo que fuimos aprendiendo en todos estos años. Así que les invitamos a seguir el trabajo de Baika Lab, a sumarse a los encuentros que vamos a ir proponiendo a través de las redes y a través de la web, encuentros con especialistas, con técnicos, con tomadores de decisiones en reservas naturales. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema súper importante que tiene que ver con la búsqueda de financiamiento, la cooperación internacional y bueno, que me parece fundamental, ¿no es cierto?, trabajar no solamente en las cuestiones de conservación, de los objetos y los planes de manejo y tal, sino también en cómo se mantiene eso en el tiempo. Más en un país como Argentina, donde las cosas cambian tanto. Así que antes de darle la palabra a Gustavo, le voy a dar un... Quiero compartirles que acá está Matías Romano, que es el fundador y director de Baika. Así puede compartirles también unas palabritas. ¿Cómo están? Bueno, gracias Juan, gracias Gus por sumarte. La verdad que para mí es súper interesante poder compartir con todos y con todas el recorrido que hicimos y las cosas que fuimos aprendiendo, que nos ayudaron, porque la verdad es que lo que queremos un poco con Baika Lab es lograr que todas las reservas y que todos los proyectos relacionados con el medio ambiente, con la naturaleza, con la biodiversidad, tengan mejores herramientas y que puedan lograr mejores objetivos. Sabemos perfectamente que los desafíos que tenemos a nivel planetario no los va a solucionar Baika, no los va a solucionar ninguna ONG, por más grande que sea en el mundo, sino el trabajo de un montón de personas en distintas escalas, en distintos lugares y sobre todo en red y trabajando juntos. Así que para nosotros ese fue el disparador del programa de intercambio de experiencias y ese es un poco el motivador de este ciclo de charlas y particularmente con el ciclo, con esta charla de financiamiento es porque creemos que uno de los grandes problemas o desafíos que enfrentan los proyectos es conseguir financiamiento para lograr sus objetivos. Entonces nos parecía que era una herramienta muy útil, muy linda, un lindo espacio para desmitificar, para sacar el miedo y para que esa herramienta esté accesible a los proyectos y que esos proyectos puedan ser mejores proyectos. Así que nada, eso solo y gracias ahí a todos por sumarse. Bueno, muchas gracias, Mati. Y ahora sí, antes de pasar la palabra a Gus, un importante agradecimiento a Fundación Alimentaris, que hace posible que podamos generar estos espacios, que se puedan sumar justamente los especialistas y que hace posible que podamos seguir desarrollando Baika Lab, un hub de aprendizaje, innovación y tecnología. Así que les invito también a seguir todo el laburo que se está desarrollando en el marco de Baika Lab. Y ahora sí, Gus, ¿cómo andás? Buenas, hola Juan, hola a todos, hola a todas. Bueno, primero que nada, gracias por esta invitación. Acompaño a muchas organizaciones, pero Baika es uno de mis sombreros favoritos, porque me siento como muy conectado con el proyecto. Tuve la posibilidad de estar ahí, conocer las reservas en Misiones, y estoy como muy cerquita del proyecto día a día. Entonces, bueno, nada, un placer para mí, de verdad, estar acá. Gracias, Mati, gracias, Juan. Y bueno, nada, a ver, la idea de hoy, vamos así directo al grano. Primero que nada, todos súper invitados a abrir cámaras, a comentar en el chat. Ya vi ahí en el chat que hay gente de Lago Puelo, hay gente de Misiones, de Buenos Aires, gente de Ecuador. Tenemos gente de todo el país, incluso de otros países de la región. Entonces, para sentirnos un poquitito más cerca, nada, súper bienvenido a que abran las cámaras y a que comenten. Así también, nada, nos sentimos ahí un poquito más cercanos.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre financiamiento internacional para proyectos de impacto. Imagino que la gran mayoría de ustedes tienen algún vínculo, participan de algún proyecto que genere impacto, quizás muchos de ustedes también impacto ambiental. Así que vamos a hablar un poco de este mundo que quizás para muchos de ustedes sea algo nuevo o tienen algo de experiencia, conocen un poco, pero hay mucho mito y hay a veces mucha información dando vueltas que nos hace como perdernos un poco. Entonces la idea de hoy es encaminarnos todos juntos, entender un poco más. Básicamente vamos a charlar un poco sobre cuáles son los obstáculos que quizás no nos están permitiendo ganar los fondos que nos gustaría o no lo estamos logrando hacer de forma sistemática, quizás así como de forma aislada. Después vamos a ver un poquitito sobre tendencias, ¿no? Como para entender un poco dónde estamos parados, cómo está parada la cooperación internacional, qué está pasando. Así entendemos mejor dónde estamos parados, nos va a permitir hacer más y mejores aplicaciones. Y también vamos a ver algunos consejos prácticos de búsqueda de grants, de aplicación, qué cosas tener en cuenta, esas cositas que quizás son detalles, pero que el saberlo te destrabó algo re importante que por no haberlo vivido, simplemente uno no lo conoce. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Para saber si están todos ahí, me gustaría como ver puñitos, o si me mandan reacciones también, deditos para arriba. Excelente. Bien, bien, gracias ahí. Bien, excelente. Bien, estamos entonces súper concentrados. A ver, se reservaron este rato para ustedes, así que atención completa. Si pueden, el celular, modo avión, lejos, están acá, vamos a estar un poco más de una hora charlando sobre un tema que seguramente les interese un montón. Entonces, si la atención es completa, la experiencia y el aprendizaje también es completo. Si estamos ahí como haciendo 1000 cosas a la vez, seguramente se van a perder muchos detalles de valor. Así que hacemos un búnker acá de una horita de concentración y bueno, y le sacamos el jugo a la charla. Bueno, vamos a hablar entonces de cómo hacer para generar una metodología que nos permita ganar fondos internacionales año tras año sistemáticamente. Y no es un detalle que diga año tras año sistemáticamente, porque lo que yo quiero es ayudarlos a que no sea algo aislado, de que una vez hicieron un tirito y salió, sino que trabajemos de determinada manera en que sepamos que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para que todos los años vayamos ganando fondos y cada vez más grandes. Bien. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de qué está pasando, de por qué no lo estamos logrando. Entonces, ¿qué obstáculos tenemos al momento de aplicar a estos fondos? Número 1, no tenemos personal experto aplicando a fondos, gente que lo haga de forma exclusiva, que tenga experiencia y que se esté dedicando part-time o full-time solamente a esto. Díganme si me equivoco, pero la mayoría de las organizaciones o no lo estamos haciendo, o lo hacemos como podemos, o lo hacen algunos voluntarios que se sumaron como pueden, o lo hacemos, pero además de eso hacemos 400 cosas más. Entonces terminamos aplicando así como podemos, a último minuto, sin saber si estamos haciéndolo bien o no, sin tener una estrategia de aplicación, sin entender muy bien el fondo, qué nos está pidiendo, qué está buscando el fondo. Entonces, si estamos haciendo esto de forma improvisada o poco profesional, es lógico también que no estemos consiguiendo los resultados que queremos. Como no suena ilógico, incoherente eso. Entonces, una de las cosas que vemos como obstáculo es, bueno, y lo vemos en este gráfico, que la gran mayoría de las organizaciones, incluso organizaciones grandes, la gran mayoría en algún momento tuvo el problema de carencia de personal experto aplicando a estos fondos. Entonces, número 1, no hay personal.
también es una gran oportunidad, quizás para muchos de ustedes, en formarse, capacitarse en eso, porque tampoco las organizaciones no lo tienen y tampoco hay muchos expertos aplicando a estas convocatorias. Bien, obstáculo número 2, nos lleva mucho tiempo hacer estas aplicaciones. En parte también es por la falta de esta experiencia, pero nos lleva mucho tiempo. Nos lleva tiempo entender las bases y condiciones. O sea, imagino que a muchos de ustedes les habrá pasado de que les llega un PDF de 40 páginas con las bases, que no entienden nada, que es como... Si, al final terminás diciendo, ¿para qué voy a hacer esto si no gano y pierdo un montón de tiempo, que puedo estar haciendo otras cosas? Entonces, no tenemos personal experto y encima además algo que nos lleva mucho tiempo hacerlo y hacerlo bien. Bien, hasta acá estamos ok. Me gustaría del 1 al 10 en el chat, ¿qué tan identificados se sienten con esto? Ahí, cuéntame en el chat si están ok con esto o no. Del 1 al 10, ya empiezo a ver 10 así a lo loco. Si tienen menos de 7 o menos de 6, yo los habilito, si me dejan, a que se vayan de la charla. Como, quizás no están en la charla adecuada, pero si tienen de 7 para arriba, quédense tranquilos que están donde tienen que estar. Bien. Ahí va. Bueno. Perfecto. Un segundito, que hacemos ahí un pequeño cambio. Bien. Bueno, listo. Veo muchos 10, hay un 8, pero en general estamos alineados. Muy bien. Bueno, y les quiero mostrar esta foto que ya tiene 6 años, si no me equivoco, que para mí es muy importante, y las traigo más que nada porque para mí es como una foto hito, un poco en mi historia como fundraiser, porque a mí me pasó lo que seguramente les esté pasando a muchos de ustedes, que es aplicar a fondos y no ganar, y frustrarse, y ver que otros ganan, pero que yo no gano. Eso me pasó y me pasó, o sea, yo ya hace 10 años que me dedico a esto y al principio no ganaba nada, pero no ganaba nada al punto de, recuerdo muchas charlas con mi pareja de, che, mejor me dedico a otra cosa, o si no gano algo el mes que viene me van a rajar, porque ganaba algunos fonditos, pero que ya venían como medio que sabíamos que íbamos a ganar, porque ya tenía como historial en la organización, pero nada mío. Y eso me frustraba mucho, porque bueno, era poder conseguir los fondos para que la organización donde yo trabajaba en ese momento pueda seguir existiendo y creciendo. Entonces les traigo esta foto porque fue un fondo que ganamos de México de $35.000, que en ese momento para la organización donde estaba era un montón de plata, que además, les cuento así como entre paréntesis, incluyó viaje a México, conocer el Caribe, como toda mi cara de alegría no es solo porque habíamos ganado la plata, sino también porque había hecho un viajecito. Y con lo que les quiero contar con esto, y que les voy a contar ahora en esta charla, es que se puede, es que no necesitan ser como una mega organización de muchísimo renombre, ni muchísima historia, ni tener una estructura gigante. Se puede, y si tienen determinadas cosas y lo hacen de manera profesional y lo piensan como algo a largo plazo, pueden dentro de algunos años estar todos los años ganando fondos sistemáticamente y cada vez más grandes. Eso fue un poco lo que me pasó a mí. Y algo como lo más lindo de todo es cuando recibís esa notificación de ganaste tanta guita para hacer un proyecto que encima es un proyecto tuyo, que ya vas a trabajar con comunidades, vas a trabajar con recursos, vas a como
ese momento de cuando recibís ese mail de que fuiste seleccionado es todo. Y por suerte, traigo acá como algunos ejemplos que me fueron llegando. Por suerte fui recibiendo como todos esos mails y cada vez más, y todos los años íbamos ganando, y cada vez fondos más grandes, y viajes a México, y viajes a Costa Rica. Nada, fueron así apareciendo. Bueno, hace poquito me enteré también, hace 2 días, que gané otro fondo con otra organización, y siguen apareciendo, y creo que es un poco consecuencia de toda la metodología y todo el trabajo que ya les empecé a contar y que les voy a seguir contando en el resto de la charla. Así que básicamente este soy yo. Además de dedicarme a esto, soy un apasionado por la naturaleza, como imagino que muchos de ustedes. Soy también docente de vocación, soy ambientólogo de la Universidad de Buenos Aires, especializado en educación para la sustentabilidad por la Universidad de San Andrés. Nada, disfruto de estar en familia, disfruto de andar en bici, de jugar al fútbol con amigos, pero bueno, por sobre todas las cosas, me gusta esto, me gusta ver cómo con mis aportes, organizaciones que están generando tremendo impacto en territorio pueden crecer y mantenerse. Así que eso es un poquito lo que voy a intentar ayudarlos con la charla de hoy. Bien, hasta acá vamos bien. ¿Cómo venimos? Para saber ahí si andan bien, vamos a hablar de tendencias de financiamiento. Si quieren que hablemos de tendencias, escríbanme en el chat la palabra tendencias. Quiero saber si están ahí. Si logramos un buen consenso de la palabra tendencias en el chat, avanzamos. Si no, doy por entendido de que no les interesa. Bueno, full, Bien, espectacular. Bueno, muy bien. Estamos. Buenísimo, gracias. Gracias por mostrarme que están ahí del otro lado. Yo por las camaritas veo a Mati, a Juan y veo a Sergio. El resto no los veo. Entonces me sirve que me muestren que están ahí atentos y disfrutando. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de tendencias, que siempre es importante, no tanto por tener la última información, sino por entender lo que hay detrás de las tendencias y cómo se mueven las tendencias, porque eso nos da info de a dónde está el financiamiento, ¿no? Cómo se mueve la plata, cuáles son las lógicas de por qué hay una guita en un momento en determinada temática, después en otra. Entonces vamos a hablar un poquitito de eso. Algo de 2025 obviamente les voy a contar, pero quiero que veamos más bien cómo ese movimiento de los últimos años y qué lógicas hay detrás de eso. Porque si entienden eso, no van a necesitar charlas de tendencias todos los años, ustedes mismos van a poder analizar cómo se va moviendo todo. Bien, vamos a hablar de poblaciones. ¿Qué poblaciones creen ustedes? Cuando hablamos de poblaciones, hablamos de beneficiarios o de comunidades, como quienes se benefician de nuestros proyectos. ¿Qué poblaciones creen ustedes que hoy en día o en los últimos años está priorizando más el financiamiento internacional? Pónganme en el chat, ¿quiénes creen ustedes que son las poblaciones que más financiamiento están teniendo los últimos años sobre cooperación internacional? Los voy leyendo: pueblos originarios y mujeres, vulnerables, mujeres, minorías, mujeres, zonas rurales, conflictos bélicos, zonas rurales, mujeres, ahí se repite bastante, minoría, sur global, África, aparecen de nuevo mujeres, Francisco nos suma jóvenes. Bien.
Infancias y educación también. Bueno, ahí tenemos más, infancias está bien, educación vamos a hablar después de qué temáticas. Conflictos bélicos, jóvenes, desarrolladores de tecnología, pequeños productores. Bien, variadito, pero hay 2 o 3 que hay bastante consenso. Bueno, les cuento. Mujeres, efectivamente, en los últimos años viene siendo tendencia, muy cerquita, niñas, niños y adolescentes. Migrantes aparece ahí fuerte, que podemos hablar de migrantes por conflictos bélicos, como mencionaban ustedes, podemos hablar de migrantes ambientales también. Pero sí algo que creo que se diferencia en los últimos años, que aparece fuerte, es personas adultas mayores. Que si vemos prepandemia y pospandemia, personas adultas mayores es de los que más se está creciendo. ¿Se imaginan por qué? O sea, mujeres se mantuvo parecido, niños, niñas, adolescentes quizás cayó un poquito, migrantes creció un poco, pero personas adultas mayores es una de las cosas nuevas que estaban apareciendo en los últimos años. Y no por casualidad les traigo prepandemia y pospandemia, porque hay un evento súper importante a nivel global que nos marca algo que cambia una preocupación de la sociedad global, ¿no? Porque el financiamiento internacional no es ni más ni menos que, como sociedad global, nos interesan determinados temas o nos preocupan determinados temas, entonces la cooperación mueve plata para solucionar esos temas. ¿Qué pasó en pandemia? En pandemia, y lo podemos ver, perdón, ahora lo vamos a ver más adelante, en pandemia, ¿qué fue lo que todos dijimos? Che, ahora esto es importante. Más que nada la salud, ¿no? Como en pandemia nos dimos cuenta, todos hablando de la importancia de la salud. Bueno, todo eso hizo que la cooperación mueva mucha plata hacia esas temáticas y hacia poblaciones que también son vulnerables, son más vulnerables en cuestiones de salud. Además, personas adultas mayores tiene que ver con el crecimiento de la expectativa de vida y cómo como sociedad global no estamos pudiendo resolver eso que se está modificando. Pero lo que más quiero que se lleven de esto, más allá de que sí, obviamente mujeres, niños, niñas, adolescentes, todo eso es importante, lo que quiero que se lleven de esto es ¿qué nos preocupa como sociedad global? Bueno, la cooperación va a ir acompañando eso. Entonces, si hay un tema en común a nivel global o a nivel regional, esos temas van a empezar a tener más plata. Entonces, tenemos que estar atentos a esas cosas. Obligatoriamente tenemos que estar al día con las noticias, tenemos que estar al día con qué pasa con los acuerdos globales. Hoy en día hay mucho movimiento. Entonces, tenemos que estar muy atentos a eso porque la plata se va a ir moviendo hacia esas temáticas. Particularmente, quizás muchos de ustedes habrán visto, quizás no, pasó algo muy fuerte cuando asume Trump en este nuevo gobierno, que es que hubo una caída muy grande de fondos de Estados Unidos. También hubo una caída bastante grande de los fondos locales, nacionales en Argentina, cuando asume este último gobierno. Entonces, en los últimos 2 años hay como una sensación, para quien no conoce mucho, de, che, no hay plata, no hay fondos, se cayó todo, no vale la pena. Bueno, sin sacarle la importancia a toda esa caída, porque es real, hubo una caída muy fuerte, quiero darles como la tranquilidad de que si ustedes están trabajando en esto como de forma estratégica y profesional y están están metidos en el mundo de la cooperación, se van a dar cuenta que hay un montón de financiamiento. O sea, realmente a mí me pasó de que se cayeron algunos fondos y demás, pero no fue algo que me haya movido el suelo. Y hay una sensación de pánico, de corramos, damos vueltas en círculos porque se cayeron los fondos de Estados Unidos. Sí, es verdad, es importante. Y más
entiendo a los que tenían quizás fondos que les estaban por llegar y se les cayeron, entiendo eso, pero les quiero dar también la tranquilidad de que el financiamiento es realmente abundante, ¿no? Si están metidos no les va a dar las manos, no les va a dar el tiempo para aplicar a la cantidad de fondos que hay. Entonces ustedes preocúpense por hacerlo de forma profesional, hacerlo de forma estratégica, por estar al día. Si ustedes hacen todo eso, no va a haber fondo que se caiga que les va a complicar la situación de disponibilidad de fondos para aplicar. Algo sí que me parece importante, que viene cambiando un poco en relación a los últimos 5 años, es que está empezando a volver, y más que nada de la mano de los fondos europeos, porque ahora les voy a contar un poquitito más, pero se cae uno, pero aparece otro. Está empezando a volver mucho el soporte al impacto territorial, ¿no? A la disminución de las desigualdades, como eso que quizás había mucho financiamiento hace unos cuantos años, ahora está empezando a volver un poco eso de la mano de Europa. Y siempre, por supuesto, países de ingresos bajos o medianos tienen prioridad por sobre otros. Bien, seguimos. Ya hablamos de poblaciones, ahora hablamos de temáticas. Ya les spoileé todo, me parece, pero dentro de las temáticas vemos cómo salud creció, pero montonazo. O sea, realmente lo que pasó con salud pre-pandemia y post-pandemia, de la cantidad de fondos que hay, fue impresionante. Ahora un poco se estabilizó, esto ya es del año pasado, pero de nuevo, lo que quiero que se lleven, más allá de que, bueno, si tienen proyectos vinculados a la salud, probablemente ahora tengan muchos más fondos disponibles que lo que había hace 5 años atrás. Pero lo que quiero que se lleven es estar atentos a estos grandes acontecimientos o consensos globales, porque la cooperación va a poner plata en esos temas. Bueno, después reducción de la pobreza, educación. Miren, medio ambiente se mantiene, o sea, bajó un poquitito, pero medio ambiente, les diría que ya les puedo asegurar que en los próximos 5 o 10 años seguro va a seguir en el top 5. Porque medio ambiente es un tema que viene ya históricamente, tuvo un pico muy alto hace unos años, ahora bajó un poquito, pero se va a seguir manteniendo, incluso es posible que crezca un poco, de la mano quizás de China, que es otro actor que va a empezar a jugar un rol fuerte. Y buenísima la pregunta de Sergio. Sergio dice, ¿los proyectos de medio ambiente podrían dirigirse a cuestiones de salud? Claro, eso es lo que tenemos que pensar. Salud, estamos hablando, ¿qué narrativa podemos crear a través de una sola salud, la salud global, la salud humana, la salud de los ecosistemas? Eso es pensar estratégicamente en relación a financiamiento internacional. Al mundo le interesa salud. Yo tengo un proyecto ambiental que está recontra vinculado con salud, no tengo que cambiar nada de mi esencia de proyecto para hablar de salud, porque estoy hablando de la salud de los ecosistemas, y por lo tanto estoy hablando de la salud humana. Entonces, si yo solamente logro hacer pequeñas modificaciones desde lo narrativo y desde algunas cositas del proyecto, no solo que mi proyecto se va a enriquecer un montón, sino que voy a tener muchísimas más posibilidades de ganar financiamiento. Así que sí, buenísimo, Sergio, eso. Me parece re interesante también como entender o estudiar las como micro tendencias que hay dentro de cada tendencia. Por ejemplo, dentro de salud, sé que hay una gran disparidad en los fondos que se destinan a la salud convencional y, por ejemplo, a la salud más psicológica. Entonces, eso sí, por ejemplo, veo que es algo que hoy en día está bastante en boga. De hecho, el 98% de lo que se destina es a la salud más del cuerpo. Segmental. Sí, más segmental y no tanto a la salud mental. Entonces creo que esos disclaimers que están empezando a aparecer tal vez pueden ser un precedente de que se empiece a virar un poquito inclusive hacia la salud mental en particular también.
Sí, está buenísimo esto que dice Francisco. Salud mental es una de esas microtendencias dentro de la gran tendencia de salud. Y lo podemos ver, no hace falta entender la cooperación internacional. Nos pasa en el día a día que hablamos más. Hoy hablar de salud mental ya no es un tabú como lo era hace unos años, porque hoy ya todos entendemos un poco más, le dimos la importancia que tiene que tener. Entonces, bueno, la sociedad global refleja eso poniendo más guita, y hoy las organizaciones que venían trabajando en salud mental y no tenían mucho presupuesto y demás, en los últimos años tuvieron por lo menos muchísima más disponibilidad de fondos a nivel internacional. Así que sí, está bueno también seguir en lo micro y en lo macro. Dale, Juan. Sí, para reforzar un poco lo que venías diciendo, de ser estratégicos y esto de, bueno, la tendencia, vinculándolo, pongo algo en la mesa que me parece que tenemos que pensar todos y todas los que estamos elaborando proyectos o aplicando fondos. Y es que cuando uno elabora un proyecto de impacto positivo, rara vez tiene un solo impacto positivo. Es decir, tiene múltiples beneficios, ¿sí? Y depende un poco de nosotros, esto que decía Gus de el discurso, hacia dónde lo oriento, mencionar esos impactos y como pulir ese que está vinculado a la tendencia, ser más estratégico, desarrollar uno más que otro, tal vez, ¿sí? Mencionar todos, conocer todos los beneficios o los beneficiarios, y tratar de entender el beneficio que tiene desde el lado, cuando se habla de triple impacto, por ejemplo, que es algo que se habla mucho, entender el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto ambiental, y bueno, y considerando estas tendencias que nos mostró Gus, tal vez el aspecto de la salud, e ir incorporándolo. Y si veo que hay algo que podría estar vinculado a mi proyecto, pero yo no lo estoy mencionando, bueno, desarrollarlo un poquito más, porque se trata de eso, ¿no? La estrategia de conocer bien nuestro proyecto, todos los beneficios que tiene, todos los beneficiarios que tiene, y ver de cuál de ellos o de cuáles me apalanco. Así que eso, como para que lo consideremos y podamos adaptar nuestros proyectos. Está buenísimo esto que dice Juan. A mí me gusta, yo siempre digo como subir o bajarle el volumen a lo que tenemos. Nuestro proyecto es un todo. Bueno, en algunos proyectos le vamos a subir el volumen a unas cosas, le vamos a bajar el volumen a otras. El proyecto va a seguir siendo el mismo y vamos a seguir teniendo nuestra misión y visión, pero en algunas cosas le vamos a dar más relevancia y otras menos. Entonces hay que conocer muy bien el impacto que estamos generando. Totalmente. Ahí veo una mano levantada de Alicia. Exacto. Si querés. Sumo un mínimo aporte de un libro buenísimo que leí, que se los recomiendo, que es de Andrés Oppenheimer, que se llama Cómo salir del pozo, en donde él hace estudios de distintas sociedades en distintos países sobre los estados de bienestar y la felicidad. Y ahí él va encontrando, después de charlar y analizar y observar con gobernantes, con personas comunes, con un montón de situaciones que él va analizando, cómo la importancia del bienestar y de la felicidad va automáticamente a la salud, y cómo, por ejemplo, estar más en contacto en el bosque, en el ambiente, en lo verde, impacta en la salud. Entonces, bueno, todo esto que estamos hablando es como un manto que está buenísimo para pensar el bienestar, la felicidad, eso que ya está siendo como parte re importante de organizaciones y de países, que eso está buenísimo para tenerlo en cuenta. Buenísimo, gracias, Licia. Después pongan, me gusta saber de dónde son y qué proyecto y demás, así que si después lo pueden poner en el chat, lo mismo Francisco, Sergio, si pueden ahí escribir en el chat, si quieren incluso dejar algún link, así los conocen el resto. Está buenísimo ir tejiendo esa red. Sí, y una última cosita, Gus, antes de que arranques con el tema de internacional. Mencionaste algo súper valioso y es este concepto de una salud o una sola salud. Para quienes no lo conocen, búsquenlo así exactamente con ese nombre, o One Health en inglés, que vincula la salud ambiental con la salud animal, con la salud humana. Es algo que se viene trabajando entre médicos y entre médicos humanos y médicos veterinarios de hace muchísimos años, pero no es tan conocido. Y creo que en este contexto, y según todo lo que viene explicando Gus, es algo que tenemos que conocer, es un recurso súper valioso. Simplemente eso. Buenísimo. Sí, también lo que suele pasar es que quienes tienen una narrativa y un enfoque innovador para trabajar determinada temática,
también como que llaman más la atención y suelen ser vanguardia de algunos temas. Entonces, si trabajamos ambiente, pero lo trabajamos a través de otros conceptos u otros abordajes más innovadores, también eso va a hacer que tengamos más chances de captar financiamiento. Bueno, y a modo de síntesis, para cerrar tendencias e ir metiéndonos en los que sigue, les hablé de dos grandes actores que van a empezar a jugar fuerte ahora en los próximos años, a partir de esta caída de los fondos de Estados Unidos y de que todos salimos como locos a correr en círculos. Tenemos Europa, que está principalmente con Alemania, España, Francia y Suiza. Está empezando a abordar cada vez más fuerte trabajos más de pobreza, de proyectos en territorio, como que todo eso lo está captando mucho Europa, muchos fondos europeos que estaban como dispersos quizás en otros lados, están empezando a llegar a América Latina y Argentina. Ahora justo estamos aplicando un fondo de la Unión Europea también sobre conservación, que este es el primer año que Argentina está habilitado a presentarse. Entonces están pasando estas cosas. Clave la triangulación, si tenemos socios o podemos generar socios en Europa. Hay muchos fondos que están abriendo en España, en Alemania, triangulación con países europeos. Así que está bueno generar esos socios si los tienen. Y después China, pero China se queda más con los fondos más de modelo de desarrollo, de productividad, de tecnología. Va a haber algo de ambiente también, más de investigación, como quizás no tanto con los problemas más de mayores reducción de desigualdades o bien de territorio, esos que tienen impacto muy visible en población muy vulnerable, que eso quizás lo va tomando más Europa. China empieza a tomar otras cosas más de desarrollo y de producción. Bien. Vamos a hablar un poco de búsqueda, que a mí me encanta este tema. Siempre sé que ustedes lo valoran mucho porque básicamente es, si hacemos buenas búsquedas, estamos ya haciendo más eficiente por lo menos el 40-50% del proceso. Como si invertimos tiempo en hacer buenas búsquedas y estar en los lugares correctos y elegimos la convocatoria correcta, ya es como que, nada, arrancamos ganando. Así que vamos a hablar un poquitito de dónde buscar convocatorias, cómo buscar convocatorias, vamos a hacer un poco de servicio ahí a la comunidad para entre todos pasarnos más información, así que atentos si tienen para anotar, atentos al chat, compartan esta información también que es muy valiosa. Yo les voy a compartir un poco cómo lo hago yo, pero en estas cosas creo que siempre está bueno como enriquecernos entre todos. Bien, vamos con una pregunta. ¿Cuándo creen ustedes que abren la mayor cantidad de convocatorias? Tengo acá un gráfico muy sencillo, número de registro de convocatorias, meses del año. ¿Cómo se imaginan este gráfico? ¿Se lo imagina? ¿Hay meses concretos que tienen picos? ¿Se lo imaginan bajo todo el año, alto todo el año? ¿Qué meses en particulares se imaginan que tienen más convocatorias, que abren más convocatorias? Escríbanme ahí en el chat, que ya hay varios que están poniendo. Y vamos a pensar un poquito entre todos la lógica. Bien. Algunos dicen a principio, otros dicen a fines de año, febrero, marzo, noviembre, junio, tercer trimestre, mitad de año. Muy variado. Está variado, sí, está variado. Todo el año, bien, Sergio, me gusta, esa es la actitud. Les cuento un poquito. Apertura de convocatorias. En términos generales, es lo que dice Sergio.
todo el año hay muchas convocatorias. O sea, no les traigo este gráfico para que solamente hagan convocatorias en enero, o ahora les voy a mostrar mejor todavía que esto que les interesa más quizás, que es el mes de vencimiento, de cuando cierran las convocatorias, que claramente vemos un pico a fin de año fuertísimo y también a mitad de año. Quiero que se queden con la idea de todo el año hay muchas convocatorias. Pero bueno, si queremos ser estratégicos, si queremos ser eficientes con nuestro tiempo, tenemos que saber que hay 2 o 3 grandes momentos en el año que hay más disponibilidad. Principalmente a mitad de año y a fin de año, y bueno, también al principio un poco de apertura. Y esto, alguien ahí en el chat lo dijo, en parte, pero, a ver, nos ponemos un ratito en el sombrero de los financiadores. Ellos también tienen que ejecutar un presupuesto, ellos también tienen que rendir fondos, ellos también tienen meses del año en los cuales hacen aperturas y cierres de rendiciones. Entonces es lógico que diciembre sea el mes más fuerte porque están cerrando y porque están pensando en el año que viene. Entonces, a mí como financiador me conviene ya tenerte cerrado ahora porque sé que te doy la plata en febrero o marzo para que tu proyecto lógicamente arranque a mitad de año, a principio de año. Entonces, hay esa lógica. Ahora, por ejemplo, estamos en mayo, venimos de... Los últimos meses estuvo más flojito, igual cuando digo flojito, o sea, había un montón, pero había menos. Y ahora se viene un pico, porque siempre a mitad de año hay movimiento de cierre. Son momentos como claves en el año, ¿no? Lógica semestral de cómo se manejan las organizaciones. Así que, como dato, está bueno que estén atentos a esas cosas, más que ahora estamos por entrar en un pequeño pico. Bien, ahora sí, momento de recomendaciones de servicio a la comunidad. Yo les voy a contar un poco cómo lo hago yo, pero vamos a hablar de dónde encontrar oportunidades de financiamiento. Entonces, todos los que conozcan dónde les gusta buscar a ustedes financiamiento, les llega de algún lado, están en algún grupo de WhatsApp, buscan en alguna plataforma, tienen algún newsletter, todo eso, o mismo ahora hay una convocatoria abierta que está buena, pónganlo en el chat, porque creo que está bueno eso, como compartirnos entre todos esa información. También es parte de recibir las convocatorias el estar en contacto con las personas adecuadas. Entonces acá a todos nos interesa, quizás muchos de ustedes conocen convocatorias abiertas, tienen lugares donde buscan convocatorias, así que nada, yo voy a ir contando un poco cómo lo hago yo, pero nada, quienes quieran, no sé, hace poco cerró la de Parques Nacionales, que quizás muchos de ustedes presentaron. Ahora hay un fondo de datos de biodiversidad de la Unión Europea que es el que les contaba. Bueno, todo eso que creo que está bueno si lo podemos compartir. Bien, entonces, vamos a hablar un poquito de... ahí va, Embajada de Irlanda, es cierto. Fue hace poquito un webinar. Está la Embajada de Estados Unidos también, ahora abierto. Pero sí, Embajada de Irlanda. Hay un pequeño fondo ahí, un premio de Suiza. Bueno, todas las cosas que veníamos hablando también. A ver. Como idea general, lo que yo quiero es que ustedes no busquen fondos, sino que los fondos les lleguen a ustedes sin tener que invertir muchísimo tiempo en un montón de lugares. Entonces, hay ciertas cosas que uno puede hacer para entrar cada vez más en ese mundo y que las convocatorias te lleguen y no estés buscándolas todo el tiempo. O sea, yo porque hace mucho que hago esto, pero me llegan todos los días por todos lados, o sea, no doy abasto. Me encantaría poder trabajar con una persona que me ayude solamente a poder
aprovechar todo lo que me llega, porque, no sé, por ejemplo, vamos a empezar hablando de redes sociales. Perdón, de buscadores generalistas, de Google o chatbots como ChatGPT. Si nunca hicieron una búsqueda, arranquen haciendo buenas búsquedas en Google, sean expertos haciendo buenas búsquedas en Google. Primero porque van a encontrar un montón, obviamente van a tener que ir haciendo buenas búsquedas, pero van a encontrar un montón. Y después porque van a estar entrenando al algoritmo para que les devuelva convocatorias. ¿Vieron cuando te querés comprar, no sé, un par de zapatillas? Entonces, buscás zapatillas, marcas, colores, no sé qué, y después entras a Instagram y te voy zapatillas, Google te tira noticias de zapatillas, a donde entres te bombardean con zapatillas. Bueno, usen eso a su favor. Si ustedes hacen muchas búsquedas en Google, si ponen alertas, Google tiene la posibilidad de poner alertas, si bombardean al algoritmo de convocatoria, financiamiento, grant, temáticas que les interesen a ustedes y demás, después créanme que les van a llegar solas. A mí me pasa que entro a Instagram y me aparece publicidad de convocatorias, porque las fundaciones o empresas también ponen publicidad para difundir. Google me tira noticias, abrió tal convocatoria en no sé dónde. Entonces, en mi tiempo libre ya las estoy recibiendo sin necesidad de ir a buscarlas. Bien. Redes sociales. LinkedIn, Instagram. Sigan a todos los posibles financiadores, todos los organismos internacionales, municipales, nacionales, provinciales que creen que pueden dar fondos, a las empresas que creen que los pueden seguir. Además de tratar de hacer un poco de prospectar en LinkedIn, que está buenísimo, que no vamos a hablar hoy de eso, pero también creo que es un proceso que hay que hacerlo. Está lleno el LinkedIn de fondos. Cada vez más, muchas personas que comparten fondos, sigan a individuos que ven que están compartiendo financiamiento. LinkedIn en el último año se llenó de este tipo. Sí. Pero A ver, Dani, ahí te estás muteando igual, ¿eh? Si no, te propongo que pongas tu comentario o tu pregunta en el chat y te leemos. Sigan en Instagram también. Nada, aprovechen eso a su favor. Bien. Voy a hablar de algunas plataformas en particular y las voy a ir mostrando según de dónde son. Úsenlas, pruébenlas. Todas tienen cosas buenas y cosas malas. Lo interesante es el combo de todo. Y suscríbanse a los newsletters de todas, porque eso es otro. A mí todos los días casi me llega algún newsletter y los voy filtrando. Algunos me gustan más, menos. Algunos me sirven para determinada temática, para determinado país. Entonces, estos primeros 4, Gestionándote, Nodoka, Impactia y Justifans, son más como de sur global, llamémosle, o Latinoamérica. Hay de todo, no son exclusivos de eso, pero están buenos. Justifans tiene newsletter, está re bueno. Así que chusméenlos. Después, categorías más de globales o más generales. Fund for NGOs, Opportunity Desk, que también tiene un newsletter que me gusta mucho. Grant Watch es un poco más para Estados Unidos o global, pero está bueno para entender cómo viene el financiamiento. Quizás si somos proyectos más grandes y podemos apuntar a fondos grandes, está bueno ver esto también. Si no, quédense con los otros. Me meto en algunas temáticas específicas, como por ejemplo cultura. Si tienen proyectos que están ligados a cultura, a mí me gusta Bandadas y me gusta recursosculturales.com. Recursos Culturales creo que tiene newsletter.
A mí me gusta, síganlos, chusmenlos, hagan sus propias experiencias, saquen sus propias conclusiones. Y bueno, ambientales, que sé que a muchos de ustedes les va a interesar. Biofin del PNUD está buenísimo y están actualizando permanentemente, así que usen, chusmenlo. Restore también me gusta bastante. Y Climate 2025, que ahora creo que cambió el nombre, se llama Host. Tiene un newsletter los lunes, que también está muy bueno. Entonces, fíjense cómo uno empieza a meterse en ese mundo y te empiezan a llegar noticias en Google, empiezas a entrar a Instagram y a LinkedIn y te aparecen convocatorias, te llega el newsletter. No lo mencioné, pero hay grupos de WhatsApp, hay foros, hay muchos espacios donde se comparten estas cosas. Entonces, esfuércense por estar en los espacios correctos. Y las plataformas chusméenlas porque están buenas y muchas veces, pero por lo menos para mí son más complementarias. No le delego toda la responsabilidad a la plataforma. Bien. Y de algunos países también, busquen cooperación de países en particular. La RACI en Argentina, la AUCI en Uruguay, reside en Ecuador, CEMEFI de México, el APC de Colombia, reside en Chile, y a decir de la cooperación española, pero porque hay mucho para América Latina. Y va a haber cada vez más. Así que esta es como la foto. Gus, acá Sí. un comentario. Ana Zambrano dice que en su caso, que no está vinculada directamente con la cooperación y que muchas veces le llegan justo o tarde, como, bueno, ¿no? Las convocatorias, uno ve la fecha a la que tiene que aplicar y todos los requisitos, todo, y bueno, muchas veces no llega. Creo que esto que estás comentando está directamente relacionado a eso de poder anticiparse, ¿no? Cuando uno sabe dónde buscar y vas empezando a entender de que todos los años muchos de los fondos salen o se abren las convocatorias al mismo momento, entonces ir haciendo como el calendario de fondos, entonces uno poder trabajar con tiempo. Otra cosa es poder tener un proyecto, varios proyectos preparados con anticipación, ¿no es cierto? Y no llegar, ver los requisitos y empezar de cero a escribir, bueno, es como tener algo más o menos preparado como para después simplemente adaptarlo o ajustarlo a esos requerimientos o a esa tendencia que vos habías mencionado anteriormente. Buenísimo, Juan. Sí, 100%. O sea, todo esto que les estoy comentando se trata de eso, de evitar eso que es, me enteré cuando faltaban 2 días y bueno, y apliqué como pude. Eso tratamos de evitarlo, mitigarlo un poco con todas estas estrategias. Nos va a seguir pasando, me sigue pasando a mí también, porque bueno, porque a veces no te llegó en el momento adecuado, pero si estás en el lugar adecuado, si tienes el proyecto escrito, como dice Juan, y todo eso, todo esto va a hacer que puedas aplicar mejor. Que al fin y al cabo es todo, porque si elegiste sin pensarlo mucho, si no pudiste investigar al financiador, si escribiste un proyecto más o menos porque no tuviste tiempo, al final es lógico que no ganes y que te frustres y que decidas ir para otro lado. Bien. Vamos a la siguiente y última parte de este webinar, que es una parte que yo sé que también les va a gustar mucho y que la dejo para el final también para que se lleven ahí como un regalito con herramientas concretas y cosas concretas que tener en cuenta para aplicar. Así que vamos a hablar un poco de tips. Quiero saber si están ahí. Así que activamos deditos. La palabra tips, me escriben ahí en el chat, a ver si les interesa. Bien, buenísimo. Me encanta. Con qué poquito que uno es feliz, ¿no? Buenísimo, bueno, gracias. Ahí veo que están ahí atentos del otro lado. Consejos, bien, me gusta. Vamos con
la versión más local. Bueno, vamos a hablar de este juego. A mí me gusta mucho tomármelo todo como un juego, así que es un poquito un juego el aplicar a estos fondos, en donde tenemos como que ir teniendo en cuenta algunos casilleros e ir pasando por algunos casilleros importantes, que hoy básicamente lo que quiero hacer es ayudarlos a quizás a pasarlos más rápido, ¿no? Como toda esa curva de aprendizaje que yo tuve con mucha frustración, me hubiese gustado en ese momento que tener como más de esta info, así que me gusta poder compartirla con ustedes. Vamos a hablar de 3 de estos casilleros, porque si no podemos estar todo el día hablando, pero elegí 3 que me parece importante, que sé que les va a gustar. Vamos a hablar un poquitito también con la mirada del financiador. Eso es algo que no lo hablamos tanto hasta ahora, pero a veces lo que nos pasa es que nos quedamos como muy en nuestro proyecto, y cómo es nuestro proyecto, y qué es lo que queremos hacer, y cómo lo vamos a aplicar y demás, y nos olvidamos que en realidad todo esto se trata de poder contarle de la mejor manera y convencer, por decir de alguna manera, a un otro que también su objetivo es financiar proyectos. O sea, les estamos haciendo un favor de alguna manera si presentamos buenos proyectos, entendemos lo que quieren y aplicamos bien como corresponde. Entonces, si me pusiera así un rato los lentes de un financiador, les podría contar algo sobre las bases y condiciones. Las bases y condiciones, ese PDF de 40 páginas que nadie quiere leer y que muchos no leen, o no lo leen con la profundidad que amerita, es la piedra fundamental. Como para que se den una idea. Más o menos la mitad de los que aplican a una convocatoria son rechazados porque no cumplen con algún aspecto de las bases y condiciones. Seguramente a ustedes les habrá pasado, quizás ni se enteraron, pero aplicaron, invirtieron tiempo en buscar, se volvieron locos, en aplicar, y al final, como no cumplían con esto que decía, tu presupuesto tiene que ser mayor a tanto, o no financiamos más del 30% en tanto, o más, tipo, estamos buscando proyectos de este estilo, como con todo lo que dice base y condiciones, casi el 50% son rechazados. Entonces, parece obvio, pero lean bien las bases y condiciones, estudienlas, si quieren verlas con algún tipo de inteligencia artificial, vale. Yo les recomiendo Notebook LM, que creo que es de Google, que está muy bueno porque le tirás como muchas fuentes y le haces preguntas. Entonces, le podés tirar las bases y condiciones, le tirás un link de tu proyecto y distintas cosas y le decís, che, ¿qué te parece esta convocatoria para mi proyecto? ¿Cuándo cierra? ¿Cuánta plata tiene? Haceme un resumen. No es que hace falta que se lean las 40 páginas y que las vayan subrayando. Notebook LM, ahí lo... Eso, gracias, Juan. Pero hagan eso, miren, más o menos de este 50% podemos desglosarlo en un 30% quizás es por cuestiones administrativas, o sea, no presentaron un documento, no cumplían con determinado requisito, una cuestión administrativa, el 30% es rechazado. Y después otro 20% en general es porque no encajan bien con lo que está buscando el financiador. O sea, no entendieron bien qué tipo de proyecto estaba buscando y no coincide con los objetivos, entonces ni te lo leen a veces. O sea, ya chequean de que cumpla con eso y si no cumple, chao. Con esto también les quiero decir el lado positivo, que ustedes muchas veces se presentan a convocatorias y se presentaron 300 proyectos. Bueno, ojo, de esos 300, 150 ya van a estar afuera. Y les digo, del restante 150, del restante 50%,
que realmente compiten, les diría que es el 20% quizás. Porque hay muchos proyectos que quizás cumple con lo administrativo y cumple con los objetivos, pero tiene un nivel muy bajo, y no alcanza a lo que requiere un proyecto para ser financiado. Entonces, uno a veces piensa, uy, ¿para qué me voy a presentar si se presenta todo el mundo? Sí, pero si ustedes leyeron bien las bases, si ustedes cumplen bien, entendieron al financiador y presentaron un buen proyecto, no están compitiendo contra tantos proyectos como ustedes piensan. Así que nada, eso me parece importante tenerlo en cuenta. Vamos a hablar un poquito del siguiente punto, que son los montos. Bien. El último de ventanilla abierta a mí me encanta y ya medio que lo intuía, pero me contaron hace poco algo y como que lo terminé de confirmar, así que se los voy a contar. Con respecto a los montos, primero piensen, háganse estas preguntas, como, che, ¿estos fondos son suficientes para mi proyecto? ¿Se condicen con el esfuerzo que me va a requerir? O sea, piénsenlo tanto para arriba como para abajo. No se presenten a un fondo de $300.000 si su proyecto vale 100, porque ahí va a haber incoherencias en el momento de presentarlo que se notan. Los financiadores ya están acostumbrados a entender estos proyectos y se nota cuando un proyecto está por demás inflado. Y lo mismo para el otro lado, no se presenten a un proyecto, si ustedes necesitan como mínimo $20.000 o $50.000, no se presenten a un proyecto, a una convocatoria que les da, no sé, menos de la mitad. Porque después, muchas veces, ganar un fondo es más un problema que una solución. Y después, por otro lado, hay como ciertas categorías que está bueno que lo sepan, de como, bueno, según mi organización en el momento en que está, ¿a cuánta plata debería yo aplicar? Según mi tipo de organización, mi tipo de proyecto, hay como ciertas categorías. Por ejemplo, la primera, si vos nunca aplicaste uno de estos fondos, si tu organización es medio nueva, tiene un presupuesto chico, te diría que la cooperación internacional entiende que vos estás dentro de la categoría, llamémosle, de 5.000 a 20.000. Si nunca ganaste un fondo y tenés un presupuesto chico, no te presentes a 100.000. Puede ser que tengas suerte y lo ganes, pero cooperación, cuando ve que sos una organización nueva, que tenés un presupuesto chico, que nunca ganaste un fondo, y bueno, nos ponemos los lentes de esta otra persona y yo no te voy a querer dar plata a vos, no te voy a dar $50.000 si nunca manejaste 20. Entonces, primero pedí 20, ganalos y después pedí 50. Y uno va haciendo como la escalerita. Entonces, primero de 5 a 20, supongamos. Después hay otro rango ya entre 20 y 50. Como quienes ya ganaron algo, quienes ya tienen algunos años más, un presupuesto un poquito más grande, 20 y 50 es un número que la cooperación entiende que lo podés manejar. Después hay otro gran rango entre 50 y 100, acá sí, ya para que te den $100.000 o casi $100.000, tienes que ser una organización con más historia, con más fondos ganados, con un presupuesto más grande. Capaz que vieron alguna vez esto de la contraparte, o de que te preguntan mucho cuál es tu presupuesto. Muchas veces no te quieren financiar más del 30% de tu presupuesto anual. Porque es lógico, si tu presupuesto anual es de $100.000, y difícilmente te den $100.000 para hacer un proyecto. Porque saben también que te están generando un problema administrativo, porque no tenés la capacidad para hacerlo. Entonces, hay una lógica ahí también. De 50 a 100, después de 100 a 250, si quieren. Después de 250 a 500, acá ya estamos hablando de organizaciones grandes, con proyectos importantes, que ya han ganado fondos grandes. Y después, si quieren, de 500 para arriba, que ya son muy poquitas las organizaciones que pueden aplicar a esos fondos,
pero las hay y hay mucho fondo también para esos tipos de proyectos. Entonces, ustedes tienen que entender dónde están parados ustedes. Cuando sale una convocatoria de $70.000, ya a ustedes les tiene que caer un algo, como bueno, ¿es para mí? ¿No es para mí? Ya el solo ver el presupuesto ya les tiene que ahorrar un montón de tiempo en entender si eso no es para ustedes. Así que llévense eso también que les va a ahorrar mucho tiempo. Bien, y por último, ventanilla abierta. ¿Qué es ventanilla abierta? Vieron que hay dos grandes tipos de convocatorias en relación a los tiempos. Le vamos a dar la palabra a Sergio y después sigo. Una consulta antes de que pases a lo de ventanilla abierta. Supongo que está en las bases, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no trabajo en una ONG ni soy una institución, sino que tengo mi reserva y con vecinos también tenemos reservas y somos privados, con reservas privadas. ¿Todos los fondos están asociados sí o sí a ONGs o instituciones? ¿O yo puedo pedir estos fondos de $5.000, los chiquititos que decís, como grupo privado, como una reserva privada? Esa es mi consulta, perdón. Bien, no, está buena la pregunta, Sergio. Hay mucho fondo para individuos, para grupos organizados, para reservas. Ellos lo que varía es como la personería jurídica que uno tiene, ¿no? Vos te puedes presentar con personería jurídica, de personería física, digamos, te presentás como Sergio, hay fondos para eso, son chiquitos en general, pero podés encontrar entre 5 y $15.000, podés encontrar. Después vos tenés personería jurídica con fines de lucro o sin fines de lucro. En general, la que estamos más acostumbrados es a sin fines de lucro, las ONGs, las fundaciones, las asociaciones civiles, todo esto, pero también hay mucho para con fines de lucro. Ojo con eso, porque a veces quizás tienen una pyme, tienen un proyectito, que tienen una empresa. Cada vez más la cooperación está entendiendo que los proyectos con fines de lucro también son parte de generar impacto. Entonces, también se está viendo cada vez más muchos fondos que uno puede aplicar si tiene un proyecto con fines de lucro. Es demostrar que generas impacto, pero se puede. Mati. Sergio, ¿cómo andás? Che, no, te sumo una cosa también que es importante, que muchas veces te puede pasar que no sos ninguna de esas opciones, pero lo podés hacer en conjunto con otra ONG. Entonces, tenés la personería, trabajan en conjunto, aplican el proyecto en conjunto, cada uno hace su parte después. Entonces, como que ese es otro camino también para resolver esa pregunta que vos tenías. Sí, gracias, Mati. Esto, además que los financiadores ya saben que eso ocurre. Entonces, no les va a llamar la atención que vos te presentes en consorcio con otra organización. Quizás lo que tenés que buscar es que dentro de lo posible sea una alianza orgánica, no demasiado forzada, pero hasta te diría que muchas veces también te aceptan que vos tengas a alguien que te administra la plata y que recibe y nada más. Piensen que los financiadores, o sea, no es que nos están haciendo un favor o hacen caridad, o también quieren que nuestros proyectos crezcan. Y ya saben, conocen mayormente la realidad de los proyectos. Entonces, cuando estas cosas ya las conocen. Pero nada, hay un montón de opciones para uno aplicar. No hay excusas. Bien. Entonces, ventanilla abierta, les contaba. Hay convocatorias que tienen un deadline fijo. La convocatoria cierra el 27 de mayo y a veces se extiende, pero muchas veces no. Entonces, tiene esa fecha y tenemos que aplicar antes de esa fecha, entre paréntesis, mientras antes mejor. Y hay otras que son de ventanilla abierta. Ventanilla abierta significa que están abiertas todo el año y que uno puede aplicar en cualquier momento. A veces las van recibiendo a medida que van llegando, o a veces tienen 3 o 4 momentos del año en que la comisión evaluadora se junta y toma decisiones. Pero de cualquiera de esas dos maneras uno puede aplicar todo el año. A este tipo de
O sea, muchos menos proyectos se están aplicando a las de ventanilla abierta. De hecho, hay hay financiadores que a propósito están cambiando sus estrategias porque tenían fecha fija y reciben un montón, entonces cambian a ventanilla abierta porque saben que van a recibir menos y mejor también, porque es más quirúrgico quizás el que aplica ventanilla abierta, porque lo común es ser reaccionarios a la fecha fija, ¿no? Apareció tal convocatoria, cierra tal fecha, vamos para adelante y aplicamos. Que no está mal, pero ojo con las de ventanilla abierta, porque nos permite trabajar más relajados, investigar mejor al financiador, nos permite hacer un proceso de prospectar a nuestro financiador y tratar de llegar a algún contacto. Y les agrego, también traten de aplicar lo antes posible en el año a estas de ventanilla abierta. ¿Por qué? Yo como financiador, supongan, me pongo de nuevo los lentes del financiador, tengo $1 millón para dar en proyectos durante todo el año. Ese es mi presupuesto que yo tengo que ejecutar. Y no lo puedo subejecutar porque si no, hasta me pueden sancionar y el año que viene tener menos financiamiento. Entonces, tengo que dar $1 millón. Bueno, si a mí me llega un proyecto en febrero, y yo ya tengo un proyecto lindo, que está bueno, que me gustó, y por lo menos, o ya lo financio, o por lo menos me lo voy separando. Porque ya está, ya me llegó, me gustó, me sirve porque tengo que ejecutar determinado presupuesto. Entonces, ventanilla abierta para adelante, y en lo posible, lo antes en el año. Porque si llegan en noviembre, diciembre, puede ser que quede menos presupuesto por ejecutar. Entonces van a tener más chances si lo presentan antes en el año. Bien, bueno, con esto cerramos. Les maté a ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Fran. ¿Tiene sentido, no sé si en la práctica sirve e impacta en los resultados y demás, hacer lobby en las aplicaciones, buscar los encargados de la toma de decisiones, intentar de reunirse en privado, como que no sé si eso tiene un impacto directo en la aplicación o no? No sé si a la vez hay una respuesta políticamente correcta y una respuesta que es lo más real. A mí me interesa ver la más real, digamos, en la práctica, qué es lo que más funciona. Bien, mira, como muchas veces me preguntan, me dicen, ¿para qué me voy a presentar si total están todas arregladas las convocatorias, ya se sabe quién va a ganar? Hay algo de eso dando vueltas. En relación a eso, yo creo que es más la excepción que la regla. O sea, sí, obviamente hay convocatorias que uno ya sabe que las va a ganar, o que ya hay proyectos que suelen tener más chances y demás, pero me ha pasado de ganar un montón de convocatorias siendo un X. Si presentas un buen proyecto y está alineado, tenés muchas chances de ganarlo. Con respecto a hacer lobby, o sea, en el sentido más positivo de la palabra, totalmente ir a buscar, tratar de tener una reunión, se van a sorprender que muchas veces no, pero un montón de veces les van a dar reuniones, les van a firmar cartas. De nuevo, ellos también necesitan y quieren conocernos. Si yo como financiador, obviamente voy a confiar más en alguien que ya conozco, que tuve una reunión, que ya vi lo que hace, que me lo recomendaron. O sea, es lógico humanamente que suceda eso. Incluso les diría más, traten de generar esos vínculos antes de que aparezcan las convocatorias. No sé, si ya contactamos a la Embajada de Irlanda en enero y no había convocatoria, y generamos un vínculo, tuvimos una reunión, que quizás ellos estaban más predispuestos, no sé qué, en el momento en que sale la convocatoria ya nos conocen. Entonces, sí, recontra a buscarlos, recontra a generar vínculos, pero lo creo real, lo creo verdadero, no creo, o sea, hay un poquito de lo otro, pero en general viene porque es lógico, si ya te conocen, si ya
te vieron, si ya creen en vos, yo como financiador tengo que dar un montón de guita y voy a querer dársela a alguien que confío que la va a manejar bien, porque si no me meto en un quilombo. Eso. Espero haberte respondido, Fran. Ahí sumo una cosita para Fran y bueno, y para todos. A veces un intercambio de mail, o sea, por el lobby, o sea, hay como muchos niveles de lobby, ¿no? No es lo mismo juntarte en un espacio, en un congreso que te lleva todo el día para tratar de hablar 2 minutos con alguien que representa el fondo, a que haya un intercambio de mail. Y a veces un intercambio de mail con alguna pregunta ya genera lo suficiente como para que si más adelante en el año sale otro fondo, y me ha pasado muchas veces, te avisan. Hola, che, mirá, vos que habías aplicado la vez pasada y no quedaste o al final no aplicaste, che, te recuerdo que salió esta nueva convocatoria. Y es otra forma también de que te empiecen a llegar y no tener que buscar uno por uno. Como clasificar el tipo de lobby, ¿no? El esfuerzo de generar un vínculo y bueno, y ver qué pasa después. Sí, buenísimo. Sí, y ahí capaz, Fran, te sumo esto desde mi lado, de que estoy con el proyecto y estoy como en un lugar más parecido a vos. Yo soy un convencido de que es una sola red. Una parte de la red financia, la otra parte de la red ejecuta. Pero cuanto más tejida está esa red en vínculos humanos reales, en tiempo de conocimiento, que hoy empezás y dentro de 5 años tu agenda va a ser diferente y dentro de 10 va a ser diferente, son parte de esa misma red que se necesitan los dos. A veces entendemos mal el financiamiento como que nosotros vamos a pedir y el otro nos salva la vida. No, el otro tiene que ejecutar un presupuesto y nosotros le salvamos también una parte de su laburo y ahí caes a lo más básico de lo humano. La verdad que si yo ya vengo laburando con Gus hace un montón de tiempo, sé cómo es, lo conozco todo, y voy a confiar más en él, en darle plata, que en un nombre que no tengo ni idea. Cuando los proyectos están parecidos, cuando los proyectos tienen realmente uno, por más que lo conozcas, está mal presentado, no te lo van a dar. Pero en la batalla final, en ese finito de la última instancia, seguro que pesa. Y hasta pesa inconscientemente. No tenemos como la palabra lobby muy metida desde lo más cercano a lo ilegal o a lo no ético, pero es simplemente conocerse y saber quién está del otro lado. Nada, ese era algo que quería ahí sumar. Buenísimo. Sí, de mínima, tratar de no ser un anónimo cuando uno aplica. Entonces, eso por lo menos de mínima con un mail, haciendo una pregunta, y si no tiene una pregunta, invéntenla. Pero traten de ponerse en contacto, por lo menos con un mail. Esa es una pavada y puede hacer la diferencia. Bueno, vamos cerrando. Sí, acá en el chat, Melania Quiroga consulta qué tienen en común o, entiendo que dice, cuál es el principal objetivo que busca quien da el financiamiento. ¿Qué tienen en común el principal objetivo que busca quien da el financiamiento? No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, si Melania está por ahí o sí. Juan, si la interpretamos de alguna manera. Yo siento que tiene un poco que ver con lo que venías diciendo de que quien está dirigiendo el financiamiento busca proyectos, o sea, realmente quiere colocar ese presupuesto, ¿no? Como tal vez ese es uno de los objetivos, y después generar un impacto que sea cuantificable, perdón, pero entiendo que va como por ahí un poco, como qué cosas les interesa, o sea, por qué se dedican a financiar proyectos, bueno, algún tipo de impacto o desarrollo o cambio o mejora a nivel social, ambiental o bueno, en el rubro que sea, están buscando, ¿no? A través de nuestro proyecto. Entiendo que va por ahí, pero Melania, si podés prender el micrófono. No, ahí creo que entendí un poco más igual, ¿eh? O puedo sumar algo. Como entender quién está del otro lado también nos va a ayudar a entender qué es lo que está buscando. Y ahí tenemos, no me voy a meter a fondo con esto, pero por lo menos los mencionamos. Tenemos como agencias como la CAF o como el BID. Después tenemos empresas corporativas que puede ser, no sé, Coca-Cola, o el año pasado un fondo del Citibank, o el Estado. Como todos tienen en común que quieren como apoyar proyectos, pero está bueno igual esta pregunta de entender como cuál es el objetivo más de fondo que tiene,
porque no va a ser lo mismo lo que quiera el Estado apoyando un proyecto que lo que quiere una empresa o un banco. Para mí, lo más lindo de todo esto de aplicar a fondos es entender al financiador, investigarlo, ver quiénes fueron los ganadores anteriores, entender de verdad, como siempre cuando estoy por aplicar a un fondo me pregunto, como, bueno, ¿qué tipo de proyecto están buscando ellos? Y para responder esa pregunta necesito entenderlos, qué está en su cabeza, necesito conocer su historia, pero esa parte es como la otra parte de aplicar al fondo, que es ver del otro lado, y está re bueno eso, háganlo porque es la otra pata que si no la mesa nos queda como floja y es una de las razones por las cuales muchas veces nos rechazan. Bien. Y yo, Bueno, Gus, dale. te robo un minuto de algo que creo que también puede llegar a aportar desde el lado de vuelta, desde el lado del proyecto, que hemos tenido esta charla un montón de veces. Es re importante el financiamiento, les va a permitir llegar a lugares que ni se imaginan y todo, pero también busquen las otras formas de sostener el proyecto en los baches que tengan de financiamiento, porque muchas veces pasa que hay proyectos que un año ganan algo, aceleran un montón, ejecutan un montón, al año siguiente no lo ganás, o tal vez lo ganaste, pero más adelante en el año tardaron en acreditártelo o lo que fuera, y puede pasar que no está bueno para el proyecto ni siquiera para presentarse a futuros financiamientos después, que los proyectos arranquen, frenen. O sea, la continuidad en el tiempo vale un montón en este rubro. Entonces, está buenísimo poner el financiamiento como una de las formas de ejecutar el proyecto, de sostenerlo económicamente, pero siempre está bueno también pensar otras formas para que el proyecto no tenga esta sensación de arranco, freno, que no está tan bueno. Eso es como no tiene tanto que ver directo con lo del financiamiento, pero sí es algo muy común y he visto en montones de lugares de Argentina que ganan un financiamiento, entonces compramos camioneta, cámaras trampa, hacemos la estación biológica, después al año siguiente el fondo de Dubái, en vez del bosque atlántico, ahora financia los corales del mar del no sé dónde y chau, se abandonó la estación biológica, se rompió la camioneta. Entonces tengan en cuenta la constancia, ¿no?, de los proyectos, suma un montón. Buenísimo. Sí, hoy hablamos de este tipo de financiamiento internacional, pero está claro que es una de las estrategias que las organizaciones tenemos que tener. No tenemos que tratar de diversificar estrategias. Hoy les contamos sobre una que sabemos que si la laburamos de determinada manera, vamos a conseguir resultados. Así que bueno, nada, de mi parte espero haberles aportado valor, espero que se lleven cosas concretas. Por lo menos de mi parte lo disfruté un montón, me encantó la participación, ahí me gustaron los puñitos y los comentarios en el chat y demás. Bueno, ahí está, si quieren seguirme en LinkedIn y demás, como para que sigamos conectados. Pero nada, de mi parte les agradezco a todos, agradezco obviamente particularmente a Mati y Juan, porque de verdad, lo dije al principio, pero de verdad Baika es uno de mis sombreros favoritos. Ya venimos hace unos añitos laburando con todo esto del financiamiento internacional, aprendiendo también un montón juntos y creciendo. Y creo que está buenísimo que tengamos la posibilidad de contar lo que venimos haciendo desde Baika al resto de las organizaciones, porque hay información muy valiosa que nos va a hacer crecer mucho a todos y generar más impacto. Y nada, esto es un poco lo que buscamos. Acá es compartir la información, no es guardársela y que el otro no se entere de la convocatoria, sino todo lo contrario, ver cómo podemos hacer crecer la red, hacer mejores proyectos, hacer mejores alianzas y hacer una transformación más profunda. Así que de mi parte les agradezco un montón y les dejo ahí Mati, Juan, quien quiera hacer un cierre. Bueno, muchísimas gracias, Gus. La verdad que es buenísimo escucharte, das mucha claridad, como bajás a tierra todas esas cosas que están ahí dando vueltas, preguntas que nos aparecen cuando estamos aplicando un fondo y haces que, bueno, primero que nada, considero que nos motivás, o yo por lo menos siento que esto me motiva a seguir trabajando, a seguir aplicando y no quedarse en la frustración de todo el tiempo que uno dedica para que después te manden un mail y te digan, bueno,
ya cerró, los que ganaron fueron estos, en el mejor de los casos. Seguir trabajando, tratar de profesionalizarnos. Me quedo con algo que dijo Alicia de Fundación Temayquén al principio de la charla, dice, podés tener al especialista experto, pero no un experto en estos temas. Es decir, a veces contás con un equipo técnico para desarrollar una idea o un proyecto, ¿no? Con objetivos claros, los indicadores, todo bárbaro, pero nadie maneja el tema de aplicar una convocatoria. Y justamente, como vos decís, desde Baika Lab, desde el laboratorio de Baika, lo que queremos es compartir lo aprendido y generar fortalezas en otros proyectos, en otras reservas, en ONGs, en fundaciones, en empresas, porque entendemos de que hay muchas personas que se especializan en implementar y diseñar proyectos, pero está faltando esta otra parte. Así que bueno, otra vez agradecerte. Obviamente en el marco de Baika Lab vamos a seguir trabajando otros temas, así que a todos los que están acá participando estén atentos a las redes sociales de Baika, a la página web. Hay una sección que dice Lab, donde ahí también van a encontrar esta charla grabada, la vamos a subir en los próximos días. Van a encontrar la charla anterior, ¿sí? Que el tema era sobre biodiversidad, donde está la historia de más de 10 años de Baika trabajando en conservación y restauración y todas las estrategias de cómo fuimos implementando los proyectos en las reservas. Así que está buenísimo también para que puedan ir hilando, ¿no? Los temas, las herramientas y los recursos. Y bueno, seguir haciéndonos más fuertes. Gus también hablaba de una red, hablaba de la comunidad que somos y es así, ¿sí? Muchos proyectos de otros países, pero también muchos de Argentina. A veces tenemos que sacarles brillo. Hay cosas que están pasando muy buenas, hay proyectos y grupos de trabajo excelentes, saquémosles brillo, seamos competitivos a nivel internacional, traigamos el financiamiento para hacer de Argentina un lugar más lindo, un lugar más sano, un lugar más productivo, un lugar más justo, ¿sí? Así que ese es un poco el espíritu de este espacio. Y obviamente le agradecemos a Fundación Alimentaris que nos acompaña para poder generar estos espacios, para que Gus pueda estar acá con nosotros. Y nuevamente agradecerles a todos ustedes que estuvieron acá participando un montón. Bueno, damos por finalizar la charla. No veo ninguna pregunta en el chat. Agradecen un montón. Gus, Baika, por alentarnos, dice. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Seguimos en Gracias a contacto todos. y como les dije, queda grabado. Gracias.